Bueno, señores, pues ya es jueves, ya estamos a jueves y como todos los jueves toca hablar de tercera división, poner la tercera división al día y hoy, bueno, pues habíamos invitado a que estuvieran aquí con nosotros el Entregu y bueno, pues no pudo venir nadie del Entregu. También teníamos al Navarro ahí de recambio, el Navarro vendrá la semana que viene, tendremos a alguien aquí casi al 90%, me atrevo a decir que tendremos a alguien aquí al Navarro, y también a Nacho Pérez, que es cronista. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Cronista de tercera división, ves fútbol de tercera división, a veces, evidentemente, por trabajo o porque también tienes vida, Segunda B. pues también tienes segunda B a veces, pues no puedes ver todo el fútbol de tercera que te gustaría, pero sí que, bueno, vienes siguiendo más o menos muchos equipos y vamos a hablar un poquitín de todos ellos, porque hay cosas que sorprenden, ¿no? Hay cosas que, bueno, que a lo mejor, lo hablamos antes un poco a micrófono cerrado, a estas alturas de campeonato, y sobre todo, centrándonos en esta jornada pasada, lo que nos contaron de las crónicas, porque evidentemente no vimos todos los partidos, sí que pudimos ver alguno de ellos, pero lo que nos contaron, y no gente cualquiera, sino los entrenadores, los propios entrenadores. José Luis Rodríguez, el Puma, José Luis Rodríguez, entrenador del Llanera, sin ir más lejos, después del partido no se mostraba para nada contento con el 3-0 que le había endosado al Enense. Y evidentemente Alfonso Rodríguez tampoco lo estaba. Pero es que era una tónica, un denominador común. Miguel Ángel, entrenador del Gijón Industrial, tampoco es que estuviera excesivamente contento por haber derrotado al Caudal por 3-0, porque sabe que tampoco tuvo merecimientos para hacerlo. El entrenador del Avilés estaba boquiabierto después de ver el 1-4 en el marcador que le había endosado el Tubilla, que prácticamente también sin merecerlo. O sea que hubo bastantes resultados engañosos. Sí, esta jornada se juntaron pues ese tipo de resultados. Tú además has dicho los tres partidos más clave. En Llanera, donde el Lenense compitió y quizás hasta jugó mejor que el Llanera, pero al final el fútbol se gana en las áreas. Y el que está acertado en las áreas, pues eso, el Llanera supo marcar y supo aguantar en su área mejor. Algo mismo le ha parecido, pues le pasó al Avilés con el Tuilla. El Avilés no jugó mal, pero el Tuilla se aprovechó de errores, sobre todo de errores defensivos y del portero del Avilés, que la verdad que el pobre Guillelara no tuvo un debut muy afortunado con la camiseta del Real Avilés, y lo mismo en Santa Cruz. Tú lees cualquier crónica o hablas con cualquier persona que vio aquel partido y te dice, es increíble que el resultado sea 3-0. Y al final dices, bueno, como el Indus mete 3 goles, pues dices, bueno, que gane metiendo 3 goles puede parecer, bueno, es normal, metes 3 goles, ganas. Pero que el Caudal no haya metido alguno con, decían, no me acuerdo si dijeron varios mano a mano, 4 balones al palo, dominando todo el partido con casi no dejando al Indus tocar el balón. Y el resultado es de 3-0, pues fútbol. Sí. Supongo que no puedes definirlo de otra manera. Pues sí, es fútbol y es lo que nos atenemos cuando hablamos de esta categoría de tercera división. Nombrábamos el partido, pues el del Tuilla, los errores groseros, algunos de ellos decían de errores groseros incluso del Real Avilés, que fomentaron ese 1-4, también penaltis evidentemente. Y bueno, es que hubo también varias goleadas, la del Cova en Colunga por 0-3 y también venció el Llanes por 3-0 al Condal. De aquí no tengo crónicas de que hubiesen sido tan injustos los marcadores, pero también parece extraño que se junten en una misma jornada tantos 3-0, 0-3, 1-4. Sí, pero bueno, en este caso igual sorprende un poco menos. Pero sí, es... no sé el número de goles totales de la jornada, pero deben pasar igual pasan de 30 goles, lo cual no es nada habitual. Y sí, bueno, Cova y Llanes, que son equipos que bueno, están por la zona de arriba peleando fuerte. Va a haber una pelea, ya que parece que Lealtad y Tuilla están sobre todo firmes y sobre todo que son regulares. Te pueden igual pinchar un partido, pero no te van a pinchar más. O eso es la impresión que dan, sobre todo viendo los resultados y viendo los partidos. Luego hay una pelea, pues ahí ahora mismo Caudal, Covadonga, Llanera y Llanes, porque el Llanes, después de aquel mal inicio que tuvo, quizás pagando un poco lo de la Copa Federación, ya está donde se esperaba que estuviera, y van a tener todos una pelea esta semana. El que falló de los 4, además es que fue el Caudal. El Caudal perdió 3-0 y los demás creo que ganaron todos 3-0, o sea, para compensar ahí. Sí, hablabas antes de los goles, los sumé ahora de memoria, son 29, falta casi, uno para 30, pero bueno. Falta uno de los 4 palos del Caudal para llegar a 30. Pues sí, la verdad que oportunidades hubo seguramente para llegar a los 30 goles.
Nacho, después, bueno, hablamos un poquitín de lo de Lealtad y el Tuilla. El mano a mano que llevan ahí en la zona alta de la tabla, que igual no se esperaba tanto por parte del Club Deportivo Tuilla, que a diferencia del año pasado, esta temporada empezó muy bien. La temporada pasada no les llegó con el arrión que habían pegado, pero era porque habían empezado rematadamente mal, pero esta temporada empezaron bien y bueno, siguen bien de momento en la parte alta de la tabla. Incluso me atrevería a decir que puede que no extrañe a nadie que haya otro caso Mariano del Banco con el Lealtad de Villaviciosa de por medio, sin perder partido en toda la temporada y se decide en la última jornada y por un gol. Hombre, serían 2 años seguidos decidido por un gol. Y ya sería esto de estudio, o sea, esto ya sería para un estudio y llama Iker Jiménez, o sea, esto es para llamar a Iker Jiménez, pero que sí, porque yo reconozco que no me esperaba el Tuilla tan arriba, o sea, peleando por el playoff sí, porque al final el Tuilla es un equipo sentado en la categoría, con buenos jugadores, y te va a pelear playoff en condiciones normales todos los años, pero no me lo esperaba tan arriba, y sobre todo es que estamos dando una regularidad, bueno, en casa son intratables. El equipo que más gana, que más partidos gana, 15 partidos. En casa son intratables, o sea, al final ya sabemos cómo es el Candín, siempre, si el Tuilla consigue hacerse fuerte en el Candín, va a ser siempre un año bueno, y es que este año se están juntando que fuera de casa pues están dando muy buena imagen, están consiguiendo resultados, jugando bien y consiguiendo resultados. Y Lealtad, bueno, pues nada, a pesar de que este año cambió la plantilla, de que todos los que el año pasado quizás fueron quizás muchos de los más destacados se fueron, pues ahí está Pedrín y está el club, trajeron recambios y ahí siguen. Y todo el mundo te lo dice, tú hablas con todo el mundo y dice, pero ¿cómo llevan estos? Además, con gente de fuera de Asturias, ¿sabes? ¿Cómo pueden llevar estos? Al final te lo dicen ellos. Aunque la tercera de aquí pueda ser más floja que la catalana, que la madrileña o que cualquier otra comunidad, para aguantar año y medio, bueno, más, ya es más de año y medio invictos, ¿cómo lo hacen? Porque un día malo. Es que el día malo, el día malo empatan. El día malo empatan, es impresionante. El día malo empatan en el 93. Sí, como fue hace poco contra el Navarro. El día malo empatan con el 93 y los demás días te ganan. Y es que llevar 61 partidos sin perder ninguno, que no tengas ninguna, no sé, una roja en el minuto 3 que te condiciona el partido. Y lo que es luego, te llega el Cádiz en Copa del Rey, primera eliminatoria, y hasta el minuto 70 y no me acuerdo cuándo fue, pero hasta el final del partido, el líder de segunda división no podía con el Lealtad. O sea, es llevar el término de competir los partidos a un extremo ya absoluto. O sea. Es que ese día había mostrado a Guaquillo. La disculpa que dio alguno del Cádiz. Del Cádiz y de incluso la propia prensa de Cádiz que estaba en el Escaleyes aquel día decía, es que aquí no se puede jugar. Y ese día no se quejarán que el Prado estaba muy bien. Pero bueno. La verdad que habían trabajado toda la mañana el Lealtad, achicando agua, porque sí que había llovido mucho de noche, pero afortunadamente había dejado de echar agua durante la mañana. Pues eso, 51 puntos el Lealtad, 50 puntos el Tuilla. Luego terna de 4, como decía alguien que no tenía mucha cultura, esa terna de 4 que había ahí, de 4 equipos. Encontramos al Covadonga con 46, Caudal y Llanera 44 y el Llanes 41. Además, esta semana hay un Caudal Llanes. Sí. No sé si cobra mayor relevancia todavía los enfrentamientos directos entre estos 4 equipos, porque bueno, ahí parece que se empiezan a dejar puntos. El Llanera fue capaz de vencerle al Tuilla, el Caudal fue capaz de meter la mano al Llanera. De hecho, me parece, hablo de memoria, pero creo que el Caudal, los enfrentamientos contra los 3 los ha ganado todos. Bueno, no, miento, hay uno que no. En la primera jornada empató en Llanera, pero luego les ganó en Mieres, y ganó en Llanes, y ganó al Covadonga. Pero sí, van a ser partidos, el de este domingo lo mismo, o sea, son partidos de los que siempre se dicen de 6 puntos, los 3 que tú puedes sumar y los 3 que no te suma el rival. Y si sumamos el golaveraje, incluso 7. Sí, incluso 7. Que ahora mismo no me acuerdo, yo sé que el Caudal ganó en Llanes, pero no me acuerdo cuánto fue, pero bueno, ahí está, pues eso, también te estás jugando el golaveraje y viendo cómo vienen los equipos, pues
con más razón. Y además sí recuerdo que de cara a posibles empates, porque además entre 4 equipos pues no es nada raro que los pueda haber, sí recuerdo que el Cadaval además goleó al Covadonga en la primera vuelta. Yo es que creo que de los 4 equipos el que saldría perdedor en todos los duelos sería el Llanes, porque tiene, me acuerdo de malas experiencias con todos los de la parte de arriba, ¿no? Contra el Cova no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo contra el Caudal y me acuerdo perfectamente contra el Llanera, que fue prácticamente el otro día que perdió 1-3 en San José, así que bueno, Sí. creo que el Llanes que tiene malas experiencias con todos los enfrentamientos directos. Sí, puede ser. Ahora mismo la verdad que ahí no te sé decir resultados, pero bueno, de todos modos, el Llanes que está pagando el mal inicio. Quizás, mira, antes que el caso del Tuilla, que el año pasado empezaron muy mal, quizás el Llanes está pasando algo parecido. Han pegado ahora este arreón fuerte. Bueno, si lo consiguen aguantar, aun perdiendo un duelo o 2 directos, les puede dar para pelear hasta el final por meterse. Yo creo que van a estar, porque además tiene buenos jugadores. Y Luis Arturo ya ha demostrado que cuando junta bloque hace equipo, ese equipo compite muy bien. El Llanera también pasó su bachecito, también, sobre todo, Es que el Llanera sobre todo por el fondo de armario. Es ¿no? que las lesiones, yo me acuerdo del partido que vienen a Mieres, vienen con, creo que eran 11 jugadores o 12 de campo y 4 juveniles. Y 4 eran juveniles, es que aquí veía así. Y aún así, 2-1 perdieron, ¿eh? Y empezaron ganando. Que serán juveniles y estarán tocados, pero compiten igual. Y de hecho me parece que con esa misma alineación con la que perdieron por poco Mieres, creo que fue con la que ganaron al Tuilla. Con juveniles, teniendo que tirar José Luis Rodríguez de juveniles porque no había otra cosa. Y aún así ganaron, creo que también ganaron al Tuilla. Sí. Van recuperando ya gente, a Felisquero, a Matías, bueno, son gente muy importante que empiezan a recuperar y que empiezan, bueno, pues también ficharon a Keke, ¿no? Un mítico. Sí, ahora, sí, hombre, es que así podemos ya, siempre lo digo yo no me acostumbro a ver a Marcos Arango de delantero, entonces igual así podemos ver a alguien que sea delantero, aunque la verdad que les da un rendimiento buenísimo, Marcos Arango, yo creo que ya jugó en todas las facetas del... Yo creo que igual le falta portero, o igual, no sé, igual algún día que expulsaron al portero con los 3 cambios hechos le tocó ponerse, yo no lo sé, porque como ya le tocó de todo, no me acostumbro a verle de delantero, pero la verdad que les da un rendimiento de la leche. Es un portento físico, Marcos Arango. Como lo llama nuestro compañero César Constantino. Urraca, séptimo, 41 puntos tiene el Llanes, 37 tiene el Urraca. Bueno, hay que ver cómo van a acusar a lo largo de la temporada la baja de Bala, que en la primera vuelta era un jugador importantísimo. Y hombre, 37 puntos, son 7 puntos. Tienes que hacer una segunda vuelta para que te dé, tienes que hacer una segunda vuelta tiene que ser una segunda vuelta muy buena. Les puede dar las matemáticas, mientras las matemáticas te digan que puedes, pero la verdad que hay que ver cómo acusan la baja de Bala, que se fue a la tercera a balear, y a ver cómo reacciona el resto del equipo. Eso, y si quieren llegar arriba es una tercera vuelta, sí, está muy buena. Segunda vuelta muy una segunda muy vuelta buena. en tercera, ¿qué dices? Sí, eso. De todos modos, bueno, el Urraca al final ascendió este año, la temporada las tienen ya. La temporada la tienen hecha. También, bueno, parece que el Gijón Industrial, ¿no? Que acusó también el inicio tan malo que tuvo y si no llega a ser por ese mal inicio, igual todo el mundo se puede preguntar hasta dónde llegaría el Gijón Industrial. De todos modos, en la calzada están contentos. O sea, un año que no van a sufrir, además un año en el que tú lo sabes, que hablabas en septiembre, cuando estaban los otros en segunda B, muchos metidos abajo y todos te decían, este año igual tenemos que evitar los 5 últimos porque lo de los arrastres este año puede ser muy malo. Y este año, me acuerdo de hablarlo con una amiga del Indus y decirlo, este año hay que dar 14º, porque a saber los que pueden bajar de arriba. Ahora, bueno, en segunda B está el tema bastante mejor ya, pero de aquella todo el mundo decía, este año puede haber unas peleas ahí, más que por no bajar, por evitar los arrastres. Bueno, ayer lo hablábamos con Dani Maso, el del Nalón, y lo decía, ¿no? Que parece que está la cosa, un poco más estabilizada y parece que hay 2 equipos que lo están haciendo un poco mejor en segunda B, Sporting B y Marino, y el Oviedo B que parece ser que puede competir, y el Langreo que lo está haciendo, está compitiendo también. El Langreo de estos terceros, pero se demostró el otro día con el Castilla, como el Castilla, pues para mí fue superior y cómo consiguió aguantar al menos un punto. O sea, eso es competir y contra rivales, los partidos, los días que no puedes ganar, empata. Ya está. Sí, el caso es ir sumando puntos para la buchaca. Bueno, encontramos ahí, seguimos bajando un poco, ¿no? por la clasificación. Zona media, tranquilita. Ahí. Encontramos ahí a gente que parece que no va a tener que pasar por dificultades, pero ojo, porque nos encontramos ya con los equipos de 28 puntos, que son el Condal y el Indus. 28 puntos. Condal y Indus
Bueno, el Condal tiene tablas como para competir, perdón, Y- y- Condal y Navarro. Y El Navarro ya lo había con dicho. Dal tablas este año en casa muchas. Y Navarro, que el Navarro, ojo, porque empezó muy mal, empezó metido, pues Sí. yo creo que casi colista, tenía muy mala pinta en el mes de octubre, noviembre, y cogieron esta racha ahora de resultados que lo dejan ahí con 28 puntos, empatado con el Condal y con 8 puntos de colchón. ¿Quién lo diría para el equipo de Héctor Suárez? Sí, la verdad que lo del Navarro para mí quizás es... bueno, al final con el Urraca, porque también es un recién ascendido, ¿no? Pero quizás el Navarro sea la mayor sorpresa de la categoría, porque al final todo el mundo le veía abajo. O sea, abajo en los últimos 5 puestos, peleando ahí por la permanencia, y han cogido eso. Al final esto es cuestión de dinámicas, coges una racha, queda mucho, igual que te vino la buena, pues te puede venir la mala, pero todo lo que tengas ya metido en el zurrón, pues eso que ganas. Y al final la permanencia de últimos años creo que estaba por los 30 y algo. Igual con ganar 3-4 partidos de lo que te queda, ya libras. Si tienes 28, ganas 3 o 4, te pones con 37-40 y ya has librado. Hombre, lo que decíamos quizá un poquitín ayer, ¿no? Que depende un poquitín también, porque lo que tienen, los que tienen la misión de coger al Navarro y meterlo ahí abajo son muchos equipos. No es que sean, Y se van a restar, exactamente, entre no es que ellos. sean, no es que sean dos equipos los que tienes que dejar atrás para coger al Navarro, sino que ahora mismo el Colunga, para coger al Navarro, tendría que contar con la racha también del Entrego, del Praviano, del Mosconi, del Ceres, del Lenense, del Valladolid y del San Martín, que los tienen por delante también. Así Sí, que bueno, todo. son muchos equipos en el ajo. De ahí un poquitín que puedan tener un poco más de tranquilidad en el Navarro, que evidentemente no está todo hecho. Y empezamos con los problemas. Sí, a partir Equipos de en aquí problemas. ya... Y equipos con la flecha no muy para arriba. Nos encontramos al Entrego, que se queda ahí con 26 puntos en esa zona media-baja, que quizá no contaban tanto con estar ahí en esa zona y bueno, pues los problemas pueden llegar por eso, ¿no? Porque tampoco tienes equipo para estar ahí con la costumbre de competir, vamos. Yo al Entrego lo veía más arriba. No me atrevo a decir 4 primeros, pero sí peleando, pues un rol como el Llanes puede tener este año. Ahí quinto, sexto, peleando ahí hasta el final por poder hacer playoff. De hecho, me parece que al final, en verano, creo que el objetivo decían que había que intentar competir para meterse en playoff. Bueno, las temporadas vienen como vienen y te tienes que adaptar a ellas. Sí, la verdad que no es la temporada más regular del Entrego, son eso, 26, están metidos ahí en plena vorágine por salir de ahí. Pues no te queda otra que arremangar y pelear para sacar los puntos necesarios para salvarte cuanto antes. Y nos encontramos al Praviano con 25 puntos también, el acuerdo de fidelidad con el Sí. Oviedo, el entrenador Manel, que bueno, aporta un poquitín de gen competitivo, también bueno, pues el material y las cosas que va teniendo el Praviano es de un equipo de segunda, ¿no? Porque le deja muchas cosas en el Real Oviedo, pero los problemas están ahí y hay que salir, hay que competir en un campo como Santa Catalina, que no es el mejor escenario para jugadores de toque, de clase, de calidad. Y en invierno menos. En invierno menos. No, bueno, el Praviano es que es eso. Este año, desde como es el... Bueno, pues se puede decir algo así parecido al Real Oviedo C. Equipos jugadores muy jóvenes, bueno, muchos ya con alguna tabla en la categoría, pero al final son jugadores jóvenes que pueden pesar. No sé si el Praviano, que sigue siendo competitivo, porque eso, como tú bien dices, lo aporta Manel. Manel ha demostrado ser un entrenador para esta categoría soberbio. Pero es verdad que al final esa juventud te puede algún sopesar. El tema cuando los porteros, cuando se iba uno, no tenían portero, tenían que jugar con... Bueno, son cosas que a un equipo quizás más... No es como decirlo. Rafa no Felgueroso, el caso de Rafa Felgueroso. por ejemplo, es que son casos también, bueno, pero por equipo yo creo que no están muy lejos quizás de donde se podían esperar que estuvieran, quizás un poco más arriba, que no mucho más. Y los otros que decías que eran Lenense, San Martín, estos... Pues, Mosconia y Ceares, que están ahí con 24. Mira, quizás el Ceares es otro que quizás se podía esperar que estuviera un poquito más arriba, pero bueno, al final, pues lo mismo. El objetivo del Ceares siempre se lo han marcado como salvar la temporada, siempre ir un año más en tercera, nunca se No empezaron mal, pero bueno, ahora
tienen ese pequeño bache, se quedan ahí con 24 puntos y evidentemente te ves un poquitín envuelto en No, todo. estás en el pelotón de equipos que quieren no quemarse y Sí. es lo que y ahí es lo mismo que decía con el Entreu, te queda pues trabajar, competir y sacar. Y además tienen también el condicionante de que ahora tienen que ir a jugar a Lloreda, no es tu campo, vale, además eso, tú estás acostumbrado a jugar en la Cruz, hierba natural, con todo lo que es la Cruz además, que es un campo No en te el queda que otra, sí, la tiene gente aprieta también. y te vas a Lloreda, un sintético, no es nada. Esa quizá ventaja de jugar en casa la pierdes un poco. Sí. Sí, sí, Alceres. Lo comentaba el otro día, la semana pasada, que estaba aquí su entrenador, Alberto Fontoria, que estaba aquí sentado y nos lo comentaba, ¿no? Que quizá también tenían que, no les quedaba otra que adaptarse un poquitín a jugar en Lloreda, pero es complicado, ¿no? Para un equipo que está acostumbrado a jugar en la Cruz de local, con una grada que aprieta, con una grada que anima, con un campo que sabes las dimensiones que tiene, sabes las características que tiene y te adaptas bastante mejor al mismo. Y luego nos encontramos con el Lenense, con 23 puntos, 3 por encima del descenso. Y esto sí, ¿no? Aquí empezamos a ver ya un poco de equipos que quizá cuenten con ello, que estén un poco más acostumbrados a saber a lo que tienen que pelear y a jugar, y el Lenense lo hace y compite como nadie. Sí, hombre, al final el Lenense es un equipo que ascendió este año, que ellos saben que en tercera su objetivo es la permanencia y y han hecho un equipo para pelear por ello y oye, están ahí. Ellos están 3 puntos por encima del descenso, a estas alturas te lo firmaban en verano. Sí, y el Vallovín, que también lo hace, ¿no? Competir como nadie en casa. Y otro el San Martín, similar, porque que además también, bueno, con 22. el Vallovín, si no me equivoco, su primera temporada en la historia en tercera, creo. Sí. O sea, lo mismo. O sea, estar ahí en esa posición, ellos te lo firmaban en verano. Y lo hablábamos antes fuera de micro, ganar en Vallovín se está convirtiendo en algo que no... Yo hablo de memoria, pero creo que no ganó nada más que el Navarro en la primera Yo sé que jornada, Lealtad y Caudal no ganaron. Y hablamos de 2 equipos de los llamados a pelear por subir. Bueno, pues lo comprobaremos el dato. Y luego ya nos encontramos con el descenso. El Colunga, que lo encontramos ahí con 20 puntos, que empezó rematadamente mal, que tuvo un cambio de entrenador también, con la marcha de Javi Gómez, con la llegada de Nene Ballina. Sí. Parece que dio 2 pasitos adelante, pero de momento lleva dando 2 atrás ahora mismo. Y vuelven otra vez a quedarse ahí estancados. Luego el Avilés, que es una incógnita, porque no sabemos la medida que pueden dar con las nuevas incorporaciones, y el Siero, que le está costando a Aníbal López este año arrancar la maquinaria, aunque casi confiamos en él porque siempre lo hace. Sí, no. Lo de Aníbal es un caso, además, un entrenador que aquí en esta categoría se la conoce ya, vamos, al dedillo. Y además yo es una situación, reconozco haber visto pocos partidos del Siero. Les vi en Mieres, me gustaron bastante además, merecieron puntuar en Mieres, no lo hicieron. Que perdieron 1-0 en Mieres y en Tuilla. Es que, o sea, pero es que en Mieres merecieron puntuar, o sea, de largo, porque tuvieron ocasiones para puntuar, o sea, y directamente es que lo merecieron. Pero, no sé, o sea, ves, además, pero es que tú dices, perdieron 1-0 en Mieres, 1-0 en Tuilla, si ves los resultados, casi siempre son resultados ajustados. Sí. O sea, no es un equipo, pues lo que decíamos este año. El Colunga ahora perdió 0-3. Es que ver perder 3-0, 0-3 al Siero, creo que es rarísimo. Pero claro, el problema es eso, que todas las semanas, pues... si no sumas, necesitas sumar a 3 ya. Y ahora sí, exactamente. Ya ese 0-1 que puedes tener en contra, tienes que convertirlo en 1-0 como sea. Son 2 partidos ganados tan solo para el Real Avilés. En la categoría, 2 partidos ganados tan solo para el Real Avilés y para el Siero. Son muy pocos partidos para ganar, tienes que hacer una Y yo la vi vuelta. sobre el Avilés, pues hay que ver a ver cómo rinden, porque al final has hecho un equipo nuevo ahora en enero, a ver cómo te sale. Yo les vi hace esta jornada, no la anterior, fueron a jugar a Mieres. El primer tiempo, la verdad que jugaron muy bien. El problema es que quizás a ese equipo le falte, por la impresión que dio, que yo puedo estar equivocado, pero la impresión que dio es de una falta de forma física bastante grande, porque en el segundo tiempo se vinieron abajo. Bueno, pues nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Me avisan por ya entender que apenas un minuto para despedir a nuestro compañero, a Nacho Pérez. Agradecerte que estés aquí con nosotros hablando de Tercera División, Nacho, como siempre. A ti por la invitación. Un placer hablar contigo. Y nosotros, nada, recomendarles que sigan viendo fútbol de tercera, de preferente, de primera regional, de segunda regional. Mira, se me vienen a la cabeza un montón de partidos súper interesantes. El mismo Caudal Llanes, ¿no?, de esta semana que viene. En preferente, pues es en Alón Coyoto, por ejemplo, ¿no? Es un auténtico partidazo. En primera regional tienen partidos preciosos como ese Barcia Tapia, ¿no?, por ejemplo, que puedes encontrar, o el Narcea Luarca, ¿no?, en
en el grupo 2, son auténticos partidazos, así que bueno, hay muchos partidos que merecen mucho la pena este próximo fin de semana, así que nada, desde aquí unas recomendaciones y a ver fútbol regional, que es lo que nos gusta y lo que nos llega, y nosotros estaremos aquí el próximo martes a las 9:30, como siempre, en el Pelotazo, en Asturias, para contarse todo lo que dé de sí esa jornada. Hasta entonces, sean felices, muchas gracias.